Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a platicar de un tema que nos va a presentar un gran amigo, un gran cirujano plástico, un hombre muy reconocido allá en la ciudad de Monterrey, Mario Navarro Treviño, expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Nuevo León. Nos va a hablar de una ponencia, una masterclass de tratamiento de la nariz desviada. Así es que, sin más preámbulo, y adelante con tu ponencia. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Ponce por su amable invitación para poder tener esta charla y reunión y intercambio de experiencias con todos ustedes. Y vamos a continuar la plática. Para las personas que no me conocen, yo soy egresado de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que es el servicio del profesor Ivo Pitangui. Yo pertenezco a la primera generación de mexicanos que realmente hicimos un entrenamiento formal, porque la mayor parte de nosotros que ha ido allá llegan como visitantes o fellows, y hasta la actualidad, ahorita nada más hay como 6 o 7 mexicanos que hemos complementado su entrenamiento. Y por supuesto, dentro de ese entrenamiento, tuve muchos instructores, siendo mis dos principales instructores el doctor Carrerao y el doctor Leza, que fueron los que a mí me entrenaron, me refinaron, y les recomiendo que ellos tienen libros muy bonitos y muy interesantes en el tratamiento del labio y paladar hendido, y también en cirugía nasal y otros temas que si tienen oportunidad los puedan estudiar porque realmente vale la pena. El objetivo y la meta de mi siguiente plática es ver cómo yo efectúo un análisis de una nariz que puede servir para cualquier tipo de nariz, ya sea la reconstructiva, ya sea la estética o ya sea la funcional. Posterior a mi análisis, presento cómo elaboro mis planos quirúrgicos, los cuales estos después son confrontados a los planos postquirúrgicos. O sea, yo entro con un plano prequirúrgico a mi sala de operaciones y en algunas ocasiones los tengo que modificar. Entonces también escribo esas modificaciones en un plano posoperatorio y posteriormente, una vez cada 15 días o una vez al mes, confronto los casos operados por mí con mis dos planos que los hago en todas mis cirugías. Las cirugías que tengo problemas o complicaciones, las detecto, y gracias a esa evolución puedo yo obtener unos mejores resultados. También a través de esta plática voy a presentar las principales técnicas. Hay que recordar que mi entrenamiento fundamental está en la cirugía de reducción o la cirugía clásica de Joseph. Ese fue mi entrenamiento fundamental, cirugía no nasal y cirugía de reducción. Mas, sin embargo, dentro de mi entrenamiento, tuve la oportunidad y el privilegio de asistir un año en el departamento de otorrinolaringología y cirugía oncológica cabeza y cuello del Hospital Universitario aquí en Monterrey, Nuevo León, antes de partir al extranjero a terminar mis estudios de especialización. Y gracias a ese entrenamiento, conozco perfectamente bien toda la terminología de las cirugías rinológicas y también conozco cómo hacerlas y cómo efectuarlas. Y al final, una cosa que me mandaron algunos WhatsApps, compañeros o fellows míos que vienen acá, ellos están muy interesados en que desmistifique un poquito ahorita qué es la cirugía de preservación, dónde se originó, en qué consiste, cuáles son sus indicaciones, que todo eso se los voy a presentar. En cuanto a la etiología de la nariz desviada, según Rorisch, Gunther y demás autores, existen las fuerzas extrínsecas y las intrínsecas.
Las extrínsecas se supone que son debidas a simetrías congénitas del esqueleto facial o a cicatrizaciones postraumáticas. Y las intrínsecas son por desarrollo congénito normal del septum. También existe una clasificación que a mí todavía no me convence mucho, que la nariz puede presentar desviaciones caudales o desviaciones dorsales. Las desviaciones caudales pueden ser en un septum que esté derecho, pero a la vez desviado para un lado para el otro en forma recta, o pueden ser en forma de C, o pueden ser en forma de S. Y la deformidad dorsal se presenta principalmente en forma de C tipo cóncava o también en forma de C invertida, que también se conoce como convexa. Y por último, se presentan las deformidades más complejas, que son las deformidades cóncavas y convexas dorsales, que también se catalogan como en S y en algunos libros también como en W. Según el análisis rinológico, nuestra nariz la podemos dividir en 4 o 5 secciones. Está la nariz superior, conocida como radix, es principalmente puro hueso. Está el área K o keystone, como le llaman los rinólogos, que consiste en una mezcla de hueso y de cartílago bajo el hueso que hace una especie de conjunción. Después está el supratip, que está compuesto de puro cartílago. Y al final está el tip, que hay de dos formas, tanto el lateral, frontal y el caudal. O también nosotros lo conocemos como cartílago lobular o cartílagos inferiores, laterales inferiores. Esto mismo se ve, y aquí dentro del tip también entra todo el análisis de la cuestión caudal. Hablar de una cirugía funcional es hablar de dos cosas primordiales. Primero, las áreas valvulares, que hay dos válvulas, la externa y la interna, y también hablar de septoplastías. Es imposible una nariz que esté desviada y que quiere uno dejarla funcional y recta, no trabajar el septum nasal. Y si el septum se encuentra muy desviado, generalmente las válvulas están colapsadas y hay que trabajar sobre esas válvulas también para reposicionarlas. También, hoy en la actualidad, si uno va a hacer una cirugía de funcional o una cirugía secundaria, debe uno de contar con estudios de taxo-resonancia de la nariz y senos paranasales. En estos estudios podemos hacer la valoración desde las áreas valvulares, cómo se encuentra el septum nasal. Y aquí, por ejemplo, vemos una imagen de lo que podría ser una nariz normal, como el septum tiene desviaciones mínimas compensadas por los cornetes de medios y el estado que deben de tener los cornetes inferiores. Aquí vemos una nariz patológica, en la cual se presenta principalmente una hipertrofia de la mucosa y del tejido intranasal. Y aquí vemos también cómo se engrosó esta mucosa en el septum y cómo se engrosa esta mucosa en todo lo que es el área de los tabiques. Cuando existe esta patología, son tratamientos muy diferentes que se le dan a los tabiques, a este tipo de cornetes y tabiques, que aquí estamos viendo que esta hipertrofia principalmente es de origen óseo y no de origen mucoso. Entonces, la otra hipertrofia es generalmente de origen funcional y esta es una cuestión congénita obstructiva. También ahorita existe una, podríamos decir, discusión. ¿Conviene, aparte del TAC, hacer una endoscopía o nada más con el TAC es suficiente? Aquí, como pueden ver, hay muchas patologías asociadas, como podemos ver la formación de una concha bulosa en el cornete medio. Y esto es importante en las gentes que tenemos los equipos endoscópicos, porque si nosotros hacemos una exploración visual directa por medio del endoscopio, podemos obtener más información para anotarlos en nuestros expedientes y así
poder seleccionar la mejor técnica para hacer la corrección de estas patologías. Aquí vemos cómo hay muchas narices que por fuera las ve uno recta, pero vemos aquí un espolón principalmente de origen del Böhmer y entre la lámina perpendicular del etmoides, que está alojado en las regiones 4 o 5 catalogadas por Kotler, y esto hay que retirarlo junto con los excesos de cartílago y en algunas ocasiones pues retirar un poquito más de cartílago más si uno necesita tantito material para hacer una rinoplastía de estructuración. Aquí vemos un caso mío que también lo voy a presentar al final y vemos cómo se hace un análisis rinológico. Yo lo que hago primero que nada en la computadora con un programa que yo diseñé, empiezo a trazar una línea en la parte media. Y aquí nos damos cuenta qué parte de la nariz está desviada y hacia dónde. Posteriormente, si seguimos con el análisis rinológico, aquí vemos cómo se debe de analizar el radix, que es componente de puro hueso, el área keystone o área K, el área del supratip, y después viene el área del tip o el área lobular. Yo al principio comencé haciendo estos análisis porque es lo que me enseñaron y es lo que yo me entrené, pero para mí se me hacía muy complejo porque a la hora que yo quería decidir cuál era la técnica que debía de utilizar, me revolvía mucho. Hay que hacer el mismo análisis también de una vista basal y hacemos aquí para ver su desviación de la nariz, qué secciones de la nariz están desviadas. Y aquí vemos el área del radix, el área K, el área del supratip y el área del tip. Véase bien que por el área del tip o de la punta, aparte de la vista frontal, también están incluyendo todo lo que es el septum caudal. Entonces, esto era lo que me revolvía a mí mucho. Yo actualmente modifiqué este análisis por el que les voy a presentar a continuación. Y lo que hago es mi análisis básico para ver de qué lado de la nariz está desviado. Y posteriormente la sección nasal ya no la divido en tantas áreas. Para mí existen el área superior, conocido como la porción ósea, el área intermedia o media, conocido como la cuestión cartilaginosa, y el área de la punta inferior o del segmento inferior, que correspondería a la punta o el lóbulo. Entonces yo con esto ya empecé a comprender más las técnicas para saber qué es lo que iba a hacer y por qué sí y por qué no. Que al finalizar de la plática, la mayor parte de ustedes lo va a entender y a comprender. Lo mismo lo hago siempre en la vista basal y empiezo a ver mis desviaciones con las secciones de la nariz que está desviado. Mi área de la punta en el área caudal, mi área de la punta en el área frontal o cefálica, mi área del segmento medio y mi área ósea. Entonces aquí en esta nariz pues estoy viendo que tengo no tanto problema en la región caudal, pero sí tengo problema en la simetría de los cartílagos inferior lateral lobulares y tengo una simetría muy marcada en la porción media, que es los cartílagos superiores laterales y el septum, y en el área ósea, que es lo más difícil de trabajar. Entonces, si ustedes ven este análisis contra el original que les presenté, que eran mucho más secciones, en mi punto de vista personal, yo siento que este análisis es un poquito más simple, más sencillo para mí. Porque a mí, una de las cosas que me enseñó mi señor padre, pues es intentar traducir o entender las cosas complejas en una manera más simple para poderlas resolver. Para hacer mi plano quirúrgico, yo utilizo estos esquemas que fueron desarrollados originalmente y popularizados por el doctor Gunther, pero hay muchos más ahorita que también sirven. Hay otros muchos más que son más completos, como el que utiliza el doctor Toriumi y otros rinólogos. Y estos, pero a mí este es el que me sirve porque para mí es el más simple dentro de todos los que yo he estudiado. Y aquí hago yo los hallazgos en mi exploración, hago yo mi plano quirúrgico según los hallazgos, que es lo que debo de hacer,
y posteriormente ya con esto y mis estudios, pues ya me siento capacitado para poder resolver mi cirugía. Antes de empezar a operar, hablar de cirugía funcional es hablar de cartílagos y del septo nasal. Para entender el manejo del septo nasal, hay que entender los estudios desarrollados en 1966 por Frey, que él empezó a hacer estos diagramas que le llamó las fuerzas cartilaginosas, y él empezó a hacer cortes, ya sea laterales o cortes centrales, y veía cómo los cartílagos, dejándolos un poquito de tiempo o humedeciéndolos, empezaban a agarrar formas o curvamientos diferentes al cartílago original, que era recto. Entonces, siguiendo estos mismos principios, nosotros los podemos utilizar en proporción inversa. Cuando tenemos un cartílago que está chueco, podemos utilizarlos para intentar, utilizando este principio de Frey, enderezar nuestros cartílagos. Y si con este principio no es suficiente, también hay publicaciones del doctor Gruber que los puede uno mejorar con puntos a través del cartílago y dándoles fuerza de tensión. Y si esto no es suficiente, podemos aumentar todavía la capacidad de sustentación con láminas rectas del hueso perpendicular del etmoides. Y si no podemos conseguir estas láminas, pues también existen platos de PDS que no funcionan muy bien, pero son mejor que nada. Vamos a hablar un poquito de la historia de la septoplastía. Según mis investigaciones, la primera septoplastía que yo pude encontrar fue descrita en 1902 por un doctor Freer. El problema que tenía el doctor Freer es que hacía una resección casi total de todo el septo nasal y arreglaba las obstrucciones, pero dejaba muy pocos tejidos de sustentación. Posteriormente, un alumno muy brillante de él, 2 años después, el doctor Killian, modificó su técnica y él empezó a sacar o a pregonar que necesitamos dejar una estructura, el marco del septum, el famoso 7 de nosotros, que hay que dejar una tira en el dorso, y para que este dorso no utilice fuerzas de palanca, necesita también usar el tabique, el subtabique, haciendo una figura de 7 o L, como le quiero uno llamar. Y de ahí nace el tratamiento básico por muchos años de la septoplastía. Después vino otro cirujano en 1929 que tienen muchos instrumentos su nombre, como tijeras y otro tipo de cosas, y él desarrolló la septoplastía conocida como the swinging door, o sea, la puerta batiente. Lo que hacía este cirujano es que desprendía y trabajaba la porción inferior del septum y lo desprendía en la lámina perpendicular del etmoides, intentándolo dejar pegado a los cartílagos superiores laterales, y gracias a eso él podía desplazar como si fuera una puerta el cartílago y acomodarlo en su posición. Posteriormente, tiempo después, casi en los 40, viene el precursor de lo que es actualmente la rinoplastía extracorpórea. En 1937, el doctor Peer viene con un concepto nuevo, que es, si el tabique está muy chueco, vamos a remover lo que está chueco, vamos a trabajarlo afuera y vamos a volverlo a reacomodar para que se localice en su posición. Pero muchas gentes tenían mucho miedo por infecciones, pero ese principio todavía actualmente existe. Posteriormente, a finales de los 50 y principios de los 60, viene la revolución y el nacimiento de la cirugía rinológica con un otorrino muy famoso, muy afamado, muy hábil, que fue el doctor Cottrell. El doctor Cottrell desarrolla su técnica maxila peremaxila, y a raíz de esa técnica también desarrolla la famosa técnica del push down, que posteriormente los voy a explicar con detenimiento.
Pero este doctor Cottrell fue el que sentó las bases de despegamientos más meticulosos y que nosotros utilizáramos el reposicionamiento de piel, o sea, no quitar, sino quitar, modificar y volver a reacomodar. Y posteriormente, tiempo después, un alumno muy brillante del doctor Cottrell modifica su técnica de push down y la convierte en let down, que casi son idénticas. La única diferencia es que si vemos el triángulo de la nariz, el push down, nomás cortamos el centro del tabique y las regiones laterales se pueden hacer una osteotomía y se encajan adentro de la apertura piriforme. Y el let down se desarrolló para jibas muy grandes que aún haciendo esa maniobra todavía el dorso no se rectificaba. Entonces esta persona desarrolló primero con osteotomías y después con una pinza especial quitar 2 triangulitos sobre el área piriforme de la pared lateral ósea para poder asentar y acomodar y rectificar los dorsos nasales. Entonces, en la actualidad hay 3 tipos de abordaje para hacer una septoplastía. Está el clásico y tradicional endonasal, que yo lo utilizo cuando no hago rinoplastías externas, porque todavía yo hago rinoplastías endonasales en menor cantidad, porque ya también efectúo la rinoplastía externa o a cielo abierto, que también es un advenimiento no muy nuevo, porque la primera vez se publicó por el doctor Reti, pero sí fue popularizado a finales de los 90 y en el 2000 y a principios del 2000 por la cirugía rinológica. Y de vez en cuando también yo tengo la fortuna que me buscan 2 neurocirujanos muy afamados aquí en la ciudad y que en algunas ocasiones necesitan ellos acceso a la base del cráneo y entonces yo utilizo la vía bucal para hacer un desprendimiento, una luxación de todo lo que es el septum cartilaginoso. Posteriormente reseco toda la lámina perpendicular del etmoides y hago la abertura anterior del seno esfenoidal. Cuando llego yo a ese punto, posteriormente ya entran ellos con cirugía de microscopio o endoscópica, y ya empiezan a perforar la pared posterior del seno esfenoidal y llegar así a la base del cráneo para poder hacer extracción y tratamiento de tumores de la hipófisis. Vamos a comenzar de abajo para arriba, que para mí es lo más simple y es lo que me dio a entender cómo comprender el manejo de las estructuras de la nariz desviada. En el segmento inferior, cuando la mayor parte de mis casos me llegan, hay una simetría de la punta. La simetría de la punta puede ser compleja, en la cual, aparte del daño del cartílago, hay daños en la mucosa interna de la nariz o la piel modificada. Entonces hay colapsos de las áreas valvulares y ahí principalmente lo que utilizo son injertos de tipo compuesto. O sea, va piel con cartílago pegado, no separados. Entonces esos injertos generalmente los saco de la oreja, puede ser de la región anterior o puede ser de la región posterior. Y después este injerto se voltea para que el cartílago quede a nivel de la piel y con el componente epidérmico nos va a quedar sobre el área de la válvula para respanderla y esas inequias o esas bridas poderlas hacer, desaparecerlas y poderlas hacer más funcionales. Aquí tenemos un caso de una paciente en la cual ustedes ven cómo toda la nariz está en su posición, hasta la columela está en su posición, y el único problema que tenemos aquí, pues es este colapso de esta área, que es un colapso posquirúrgico del área valvular. Y gracias a esta tecnología, aquí vemos su resultado, 6 meses después, y vea bien, su funcionabilidad mejoró muchísimo. Y aquí ven toda su mejoría de sus orificios nasales y su descolapsamiento
del pinzamiento y de la válvula nasal por medio de este injerto compuesto. Existe también dentro del tratamiento del segmento inferior, pues lo que son las astigmatías cartilaginosas. Yo para mí, el mejor tratamiento que hay de la simetría cartilaginosa no es jugar con tantos puntitos, y yo lo que hago es poner un injerto, un tutor en los cartílagos inferiores laterales, que Turiu me lo modificó y todavía lo hace más extenso para tener el más soporte y estructura sobre esta área como se ve. Y esto de aquí me ha ayudado a mí a resolver cuando tengo asimetrías en la punta, sin necesidad de tanto puntito, y aparte me ha ayudado a poder entrar también sobre esta área de aquí, que muchas de estas asimetrías van acompañadas de la desviación caudal recta, o podemos decir en forma lateral pero recta, y podemos tener el abordaje de poder retirar el excedente de cartílago aquí del septum para poder reacomodar esta porción septal en la pirámide de la espina nasal. Entonces, cuando este tipo de desviaciones también se acompañan de desviaciones en las cuales, siguiendo los principios de Frey, podemos hacer incisiones horizontales o podemos hacer incisiones verticales o podemos juntar incisiones verticales y horizontales. Y si con esto no se nos endereza nuestro septum, podemos utilizar los puntos de Gruber. Y si con esto nos endereza el septum, pues un tutor con lámina perpendicular del etmoides. Entonces, aquí empiezo cuando hago yo la cirugía endonasal, hacer mi incisión para poder trabajar todo lo que es el septum tipo Killian. Y aquí vemos cómo tenemos este caso, que no tenemos problema de cobertura nasal, sino problema de asimetría por mal manejo de los cartílagos, que estos estaban llenos de puntitos y de cicatrices, pero también parte de esto se debió a que esta paciente, junto con esto, aquí vemos su resultado, pues también presenta una simetría del septum caudal. Entonces, aparte de los cartílagos, para reposicionar los cartílagos de las alas, pues hay que trabajar sobre el área del septum. Entonces, ahorita ya tenemos los conceptos básicos resueltos. La punta puede tener lesión de cartílago y de cobertura interna, y ahí se forma la estenosis valvular. Ese tipo de patologías hay que tratarlo con un injerto compuesto. Pero también hay patologías como esta, que su problema es debilidad de cartílagos, porque no están ausentes, pero también tenemos desviación del septum caudal, que infelizmente el cirujano que lo operó no lo pudo reposicionar en su posición. Entonces, si nosotros ahorita entramos, reposicionamos y reestructuramos esos cartílagos, pues podemos obtener pues, este tipo de resultados. Muy bien. Siguiendo con este tipo de conocimientos, podemos utilizar también en patologías como el labio y paladar hendido estas técnicas, y podemos ver aquí los resultados que podemos obtener en estos tipos de pacientes. Y vean la simetría que podemos obtener principalmente y la orientación de los orificios en esta región. Y funciona también perfectamente bien para la cirugía reconstructiva, como ustedes están viendo. Muy bien. Vamos a seguir con la septoplastía endonasal. Yo utilizo el Killian porque fue el que me entrenaron la mayor parte de mis tutores. Y el Killian consiste en hacer una incisión 3 o 4 milímetros de donde está el reborde del septo caudal. Posteriormente hago yo 2 túneles superiores para poder tratar el septum. Y en casos muy difíciles puedo utilizar el plano mágico o el plano que llaman maxila premaxila, que hay que entrar a todo donde está la espina nasal para poder
nosotros ahorita trabajar estos túneles inferiores también y poder separarlos para poder trabajar toda la desviación ósea si es que hay necesidad. Aquí hacemos el corte, milímetros posterior al borde caudal. Hago yo mi separación de la mucosa y aquí ya entro a mi porción cartilaginosa, mi porción ósea del septum. Después con unas tijeras puedo hacer los cortes que yo necesite en el cartílago, así como están viendo la separación en este cadáver. Y posteriormente la porción ósea la trabajo con una pinza de Takahashi y empiezo a hacer fracturas para extraer los pedazos que estén desviados. Cuando me encuentro con desviaciones aquí del Vomer, es muy diferente a la lámina perpendicular del etmoides. El Vomer, yo batallo mucho con mis pinzas para poder fracturarlos o traerlos. Aquí yo tengo que utilizar osteotomos. Por supuesto, ahorita están saliendo instrumentos mejores para hacer este tipo de cosas, pero pues a mí hasta ahorita me ha resultado bien todo este tipo de tecnología. Y en su contraparte, pues tenemos la septoplastía abierta. La septoplastía abierta para mí fue una maravilla, porque cuando yo me decido hacer una rinoplastía a cielo abierto o open rhinoplasty, como lo conocen los americanos, pues puedo obtener un acceso a mi septum de mejor calidad que si lo hago por una fosa nasal. El problema de este tipo de tecnologías es que técnicamente hablando, estamos destruyendo los principios de la cirugía rinológica, que era preservar todos los ligamentos. Entonces, si nosotros utilizamos esta tecnología, que es muy buena porque es muy fácil, y aquí podemos obtener para hacer los dos túneles, o nos podemos bajar hasta abajo a la espina nasal y la premaxila para hacer túneles inferiores tipo Cottrell y hacer este tipo de despegamientos, pero estamos destruyendo casi todos los ligamentos de soporte de los cartílagos inferiores laterales o lobulares. Y gracias a esto, hago mi resección tipo Killian, hago mis cortes tipo Frey para poder enderezar este cartílago. Si mi punta o del tabique caudal está desplazado, perforo la espina nasal para posteriormente reposicionar mi septo nasal cartilaginoso y fijarlo por medio de puntos de sutura. Y así, de tener un septum aquí desviado, puedo obtener este tipo de septums, recolocando, resecando, haciendo cortes Frey y poniendo puntitos de Gruber para poder obtener este tipo de resultados. Muy bien. En ciertos casos que el problema fundamental está en todo el septum, utilizo lo que es muy popular en Estados Unidos, que es el swinging door, que en realidad debe ser la técnica de Metzenbaum. Entonces, lo que consiste aquí, pues, es hacer una resección o despegamiento de todo el borde posterior, aquí donde está la unión entre el septum y el hueso nasal del Vomer, y la unión del septum nasal con la lámina perpendicular del etmoides. Y esto nos da una facilidad que nosotros podemos mover como si fuera una puerta batiente el septum y lo podemos fijar en la posición correcta. Es un caso como este, que en este caso hice una maniobra de swinging door y aparte también puse un spreader nada más unilateral y puedo obtener pues este tipo de resultados como ustedes lo están viendo. Y aquí pueden ver la simetrización de la nariz en la parte media. Y miren, aquí se usaron pues ya el conjunto de técnicas, la reestructura de los cartílagos, el reposicionamiento del septum caudal, y aquí principalmente pues el manejo nada más de pura cuestión intermedia, no inferior del segmento intermedio. Muy bien. Ahora, hay veces, en muchas ocasiones, cuando los casos están un poquito de mayor dificultad, porque voy a ir de menor a mayor dificultad, como ustedes están viendo, existen otras técnicas accesorias para podernos ayudar, porque volvemos a hacer todos los mismos principios.
No más que ahora resulta que como el septum estaba muy desviado y si lo logramos mantener en línea media, pues nos sobra mucho cartílago superior lateral de un lado y nos falta de otro. Entonces podemos ahorita hacer un corte, esto cambiarlo y lo podemos hasta dejar pediculado. Y gracias a esta tecnología de aquí, podemos obtener y enderezar septums o utilizar autospreader, que es aquí hacer un corte nada más unilateral donde está el lado más desviado y poder nosotros rotar para poder dar una apariencia de centralización de la pirámide nasal. Y aquí lo ven esto. Y aquí vemos cómo se utilizan este tipo de técnicas. Aquí vemos el despegamiento, que esto ahorita supuestamente que yo lo efectúo relativamente seguido, pues ya es un tabú con los de cirugía de preservación, porque uno dice que no debe uno de tocar el dorso, que ahorita lo voy a abordar también. Y aquí vemos, pues, cómo aparte de eso, pues yo utilizo la cuestión básica de la rinoplastia de estructuración, que es la de Calvin Johnson y muy popularizada por Dean Toriumi, que es alumno de Calvin Johnson. Y aquí vemos cómo lo utilizamos para poder darle un reforzamiento y que funcionen como tutores para poder trabajar el septum nasal. Y aquí vemos la vista. Este es un caso simple en el cual nada más ahorita hice un corte y lo viré para este lado que estaba más cóncavo y miren el resultado del dorso que yo obtuve. La mayor parte de estos resultados pues son a 6 meses. Y aquí vemos la simetrización o la medialización de su pirámide nasal. Aquí se ve cómo el rayo de luz está completamente desplazado a la derecha. Y aquí se ve nuestro rayo de luz completamente central. Aquí vemos sus asimetrías de punta. Y miren cómo las suavizamos y las estabilizamos con los injertos de reestructuración del lóbulo. Y en muy raras ocasiones, a pesar de hacer todo esto, de repente dice uno, ay, estoy batallando y todavía no me queda. ¿Qué puedo hacer para poder medializar y mejorar? Aquí básicamente pues existe la sutura de sincronización. Y aquí lo que hacemos es suturar los cartílagos y superiores laterales asimétricamente a través aquí del septum. Y al momento de anudarlos podemos obtener, estamos utilizando principios también de Gruber para poder medializar todo lo que es el septum y la pirámide nasal. Y aquí tenemos un caso como este, que se utilizó esta técnica de aquí. Podemos ver la vista 3/4, el otro 3/4, la vista lateral. Aquí también, junto con su cirugía funcional, pues también utilicé tecnología para el tratamiento de la punta extraproyectada, que también es otra de mis pasiones y tengo una conferencia nada más exclusivamente para hablar de ese tipo de técnicas, pero pues vamos a pasar para adelante que aquí no es el tema. Y aquí vemos su mejoría, su mejoría. Perfecto. Ahora bien, hay septum también muy bravos y hay otros septum todavía más bravos que les voy a presentar después. Cuando el septum está muy bravo, yo, como los he resuelto, es utilizando la técnica de PIR o la técnica de septumplastía extracorpórea. Aquí básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos casi toda la totalidad del septum y nomás dejamos un pedacito en el área acá para volverlo a reinsertar. Este septum lo cortamos por fuera, algunas veces lo morcializamos, otras veces le ponemos puntitos. Después, por medio de suturas, volvemos a armar lo más derecho que podamos y lo volvemos a reacomodar en su posición. Y esto también pues lo podemos reforzar con unos spread de graft, como es este caso de aquí, que aquí ustedes ven pues, cómo
se quitó todo el septo, se deja un pedacito para volverlo a insertar, tanto en la espina nasal como en la porción del área acá, y aquí vemos ya cómo volvemos a reconstruir el septo y todo en su lugar. Este es el caso de este paciente que hice eso, porque ya llevaba varias cirugías y como ustedes pueden ver, fíjense esta porción aquí del septum cartilaginoso está hasta acá. No tiene problemas en el hueso. Su problema es acá, esta C que tiene extraordinaria, que ahorita al final van a ver el colapso evidente sin radiografías y sin endoscopías en las fotos preparatorias. Y aquí vemos su vista de 3/4. Vemos su vista de perfil. Su vista. Aquí fíjense cómo el septum caudal está en su posición, pero miren esta obstrucción total de toda esta coana del lado derecho. Y aquí en el posoperatorio se puede ver cómo recuperó al 100% su funcionamiento nasal utilizando estas técnicas. Muy bien. Ahora vamos a ir a la parte que es el segmento superior. Yo en mis orígenes trabajé con un mentor muy famoso aquí en México que fue el doctor Ulloa Gregory. Trabajé todos mis años de estudiante de medicina en mi servicio social, o sea que fueron 7 años, desde 1972 a 1979. Fui su ayudante particular y número 1 y principal en sus cirugías privadas. Y él me enseñó esta maniobra, que era la maniobra de Casagnan. Entonces, la maniobra de Casagnan consiste en poner una compresa acolchonadita y donde está la nariz desviada, posteriormente tú sostienes bien la cabeza del ayudante y empieza uno a dar 1 o 2 martillazos con fuerza para hacer una fractura conminuta y acomodar la nariz en su posición. Yo ya en mi clínica particular intenté hacerlo 2 veces y con un desastre. Yo actualmente la comento como una anécdota y estoy seguro que es mucho mejor hacer osteotomías que utilizar estas técnicas. Pero es importante para cultura general que esa técnica existe, está descrita, y era un doctor muy famoso maxilofacial que se llamaba Casagnan. La técnica clásica para enderezar la nariz es hacer osteotomías oblicuas para posteriormente, cuando hagamos las osteotomías en los huesos nasales, poder medializar nuestra cuestión ósea. No siempre utilizando esta tecnología es posible, porque los huesos, hay poquitos casos que esto funciona bien. Hay muchos casos que uno hace las osteotomías y quiere uno reducir los huesos nasales y nos encontramos una resistencia. Y esa resistencia ahorita está dada principalmente por la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, nosotros tenemos 2 opciones cuando pasa este fenómeno. La primera es resecar esta porción de la lámina para que los huesos se puedan unir en la línea media. O la segunda, tener mucho cuidado y con un cincel de 1 milímetro, 1.2, 1.5, máximo 2 milímetros, súper afilado, hacer una incisión percutánea para poder localizar y llegar a la lámina perpendicular del etmoides y poder hacer una fractura, intentar hacer en rama verde para poder hacer una movilización de la pirámide ósea de la nariz. Actualmente estas técnicas casi están en desuso porque están muy en boga las osteotomías múltiples. Aquí ahorita la mayor parte de los doctores lo que está haciendo es haciendo una doble osteotomía del lado que esté más largo contra una osteotomía simple o dobles osteotomías asimétricas, dependiendo de lo que uno vaya a tratar. Y estas técnicas están dando muy buenos resultados para medializar la pirámide nasal. Esto es casi lo último en boga. Pero a mí me pasó, y si ustedes adentran dentro de la cirugía de preservación o dentro de este tipo de tratamientos,
se nos puede hundir toda la nariz porque podemos hacer una fractura nasoetmoidal. Si llega a pasar esto, la técnica que podemos reparar para no caer en pánico es pasar con un hilo inoxidable relativamente delgado y una aguja, unos puntos de vaivén. Y estos puntos yo fabriqué unos protectores de silicón o hay protectores de acrílico o hay gente que lo puede utilizar gasa o algodón, pero yo utilizo esos protectores. Y por medio de esto podemos anudar y podemos reacomodar todos nuestros tejidos y lo que de repente se nos ve un hundimiento con una nariz infantil, porque se ven como si fueran narices infantiles sin puente nasal, podemos reestructurar esto en su lugar y hay que dejarlo entre 2 a 3 semanas, que es lo óptimo, para que esta fractura consolide y no se nos vuelva a desplazar. Entonces hay que estar preparado porque estas maniobras no son tan fáciles como cuando vienen descritas. Aquí vemos un caso que utilicé esta tecnología como en este paciente. Y aquí vemos su resultado a 6 meses. Las personas que usen costilla, pues yo lo respeto. Es una opción más. Y aquí vemos estos resultados. Miren el alineamiento de la pirámide nasal contra esta curvatura casi en S. Muy bien. Pero existen casos mucho más difíciles, porque las narices no tienen buena cobertura nasal. Las narices ya están muy bien trabajadas. No tenemos material en el septo nasal. Las orejas ya a veces ya también están tomadas. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de tecnología, que los injertos de camuflaje o también conocidos como injertos de overlay. Estos injertos se pueden sacar del septum, se pueden sacar de la oreja, pueden ir morcilizados, pueden ir recubiertos de diferentes tipos de fascia. La fascia más popular ahorita pues es utilizar la fascia temporal. Estos injertos se pueden ahorita hacer en pequeños cubitos y cuadritos y se envuelven en fascia temporal. Y ese tipo de injertos ahora se conoce como de Turkish Delight, o sea que es un taquito de tipo turco, que es lo que se usa mucho los cirujanos rinológicos y dan buenos resultados en los casos que tienen desviaciones y puede uno utilizarlos para el dorso y enderezarlo o si no en las paredes laterales, como es en este caso de aquí. Este caso de aquí pues ya llevaba varias cirugías, tenía poca cobertura, ya tenía problemas óseos importantes y yo hice todas las maniobras anteriores y no me quedaba, entonces opté por un injerto de camuflaje y aquí vemos su resultado de 3/4, vemos su resultado de perfil. Me pidió mucho nada de cirugías respingadas, me pidió mucho una nariz masculina con una punta recta y vemos aquí el caso y vemos aquí en la vista basal pues que está bastante aceptable o a lo mejor 0.3 de milímetro, un poquito pasadito, pero yo lo considero dentro del límite normal. Muy bien, vamos a ver las novedades. Las novedades dentro de la cirugía nasal pues es el uso de los endoscopios, que para mí no era novedad, pero un residente que me vino a ver operar le tocó ver un caso que yo le tenía que hacer una extracción de un espolón en área 4, área 5 tipo Cottle y ese septum ya está operado, estaba muy lleno de cicatriz y hasta tenía una perforación anterior. Entonces yo opté por utilizar el endoscopio porque muchos compañeros rinólogos lo hacen y uno puede cortar directamente donde se encuentre el espolón óseo o el espolón cartilaginoso, despegar la mucosa y puede uno resecar todo este espolón como lo que ustedes ya vieron y posteriormente reparar esta mucosa con unos puntitos y todo. Y así se evita uno intentar despegar todo el tabique que ya está trabajado porque si no uno lo puede perforar o la perforación la puede uno agrandar y es una de las formas como lo resuelvo. Las otras novedades pues son los juguetitos nuevos que han salido, que es el famoso piezo, que es una máquina que ya va en la segunda generación,
Es una máquina que le he usado en laboratorios, en cursos. Muy bonito aparato, es una especie de una cuestión ultrasónica y funciona perfectamente bien para el trabajo del hueso y no lastima mucho los tejidos blandos. Y si uno hace una cirugía de tipo abierto, da unos cortes de osteotomía sensacionales, que también puede uno hacer los cortes superiores. Ya hay instrumentos manuales para hacer los que salieron sierras nuevas, entonces, pero esos son dentro de los juguetes. Ahora vamos a ver bien cuál es la evolución y la filosofía de la rinoplastia. La rinoplastia, conocida como resección o reducción, como le quiera uno ver, principalmente preconizada por Joseph, pues es el origen del tratamiento de la nariz. Y esta es la técnica fundamental con la cual yo me entrené, porque pues yo estuve entrenando en la época de los 70 y los 80. Posteriormente, llegué a conocer, como en el 75, la cuestión de la rinología con Kotl. Aquí en México hay excelentes cirujanos de preservación del dorso o rinológicos, como les quiero uno llamar. Está el hijo de un maestro mío de México, que yo hice un fellow con él, que fue el doctor Fausto López Infante. Usted lo conoce muy bien porque es el hermano de nuestro famoso Raúl López Infante. El doctor infelizmente ya falleció, pero yo hice un fellow con él. Aprendí muchísimas cosas estéticas y funcionales. Extraordinario cirujano, hábil, y actualmente se encuentra su hijo muy joven, muy hábil, teniendo unos resultados espectaculares utilizando este tipo de cirugías. Entonces, si la gente quiere conocerlas, no necesita ir hasta Turquía, porque aquí hay muy buenos cirujanos. Aquí en la ciudad de Monterrey también hay cirujanos excelentes. Está el doctor Moreno, que le he visto hacer ese tipo de cirugías con unos resultados espectaculares. Aquí también nosotros tenemos uno de los símbolos de la cirugía del ronquido, que es el doctor Lugo. Y entonces hay muchos compañeros que hacen cirugía de muy alto nivel. Posteriormente de la rinología vino la época de la estructuración, que esta estructuración o reestructuración, como le quiero uno llamar, fue fundada por Calvin Johnson. Calvin Johnson, pues es una persona que hay que saber de historia y hay que saber de cirugías. Fue uno de los principales maestros de Dean Toriumi. De hecho, el libro que él escribió como coautor se encuentra el doctor Dean Toriumi. Entonces, Calvin Johnson fue el que sentó la técnica de la cirugía de estructuración y reestructuración, que gracias a esta cirugía, pues nacieron los injertos para los cartílagos inferiores laterales, y de Jack Chin, pues nació los injertos para hacer la plastía de la válvula, que fueron los Sprague-Degradus. Entonces, después de la reestructuración, aquí nace lo que es la cirugía de la preservación del dorso. La cirugía de la preservación del dorso es la versión de la rinología. Es la evolución de la rinología. Su principio son de Kotler, son kotelianos todos estos principios. La mayor parte de los cirujanos, principales cirujanos mundiales, actualmente están utilizando esta mezcla. Están utilizando estructurar la punta con injertos y preservar el dorso. Esto es lo que se precona como que va a ser el futuro de la nueva cirugía del 2020 en adelante. ¿Y qué consiste el concepto de la preservación? El concepto de la preservación consiste en intentar despegar lo mínimo de los tejidos blandos de la nariz, no lastimar, ni disecar, ni seccionar, ni cortar los ligamentos laterales, conservar y preservar el área K y toda la válvula nasal, y preservar la mayor parte de los cartílagos inferiores laterales. O sea, en otra palabra, lo menos que uno los pueda tocar o lo mínimo manejo. De este concepto, que es las cuestiones básicas de Kotler, que es el push down y el let down, como ya les había platicado. El push down es el original, y lo que hace uno es, quitas un pedacito aquí del septum, haces tus dos cortes laterales en la porción ósea y después encajas tu fractura para estabilizarla
en todo lo que es aquí la área piriforme. Y el let down, como esto a veces quedaba muy grande, a Vernon Gray se le ocurrió quitar 2 cuñas laterales para poder mandar todo esto y no es necesario encajar esto dentro del espacio piriforme y dejas más abertura en todo lo que es la cuestión de la nariz. Estos son los 2 principios de la cirugía de la preservación. Y posteriormente, pues empieza, vamos a ver lo que son las ventajas y las desventajas de este procedimiento. Las ventajas es que la mayor parte de los cirujanos están haciendo abordajes endonasales, casi no están abriendo la nariz. Y según ellos, producen un menor trauma quirúrgico, un menor despegamiento de tejidos, casi no tocan la punta nasal y no seccionan los ligamentos, principalmente la punta ni nada. ¿Qué desventaja que nosotros tenemos actualmente? Que lo dicen hasta los maestros. No es para todos los pacientes. Y cuando se hace el push down, se pueden encontrar estrechamientos en la base de la pirámide nasal importantes a nivel respiratorio. Se presenta una dilatación por aplanamiento en las alas nasales y en 8 a 9% de los casos, cuando se hacen unas osteotomías completas, porque ellos sí trabajan sobre el área de toda la lámina perpendicular de los senoides, algunos pueden tener problemas con la estabilización de la pirámide nasal. Entonces, ¿cuál es la problemática actual? Primero, tenemos diferentes tipos de nariz. Segundo, tenemos diferentes conceptos estéticos personales del cirujano y del paciente. Tercero, hay muchos procedimientos quirúrgicos diferentes para resolver el mismo problema. Y cuarto, pues tenemos diferentes tipos de entrenamiento y al tener diferentes tipos de entrenamiento, pues vamos a tener diferentes tipos de vista y de opinión para resolver un mismo problema. Entonces, mientras no arreglemos todas estas diferencias, va a continuar el dilema que mi maestro y mi técnica es mejor contra tu maestro y tu técnica de ustedes. Actualmente, según mi última investigación, hay 15 tipos de narices diferentes. Esto lo describió el doctor Meyer. De esas 15 tipos de narices diferentes, nada más 5, o sea que es el 33.33%, son candidatos ideales para hacer la cirugía de la preservación. ¿Cuáles son estos candidatos ideales? Las narices altas y rectas y que nosotros queremos bajarlas un poquito, o las narices con una curvatura principalmente en la región cartilaginosa, o cuando uno tiene muchas habilidades, puede también trabajar este tipo de nariz usando técnicas muy complejas, pues con resultados muy bonitos. Entonces, ¿cuáles son las variables nuevas que se metieron comparado contra el push down y let down que no se salía de ahí? Primero, el concepto del bony cap. El bony cap es este pedacito de hueso que al ratito lo voy a hablar más. Segundo, que hay que intentar que todo el dorso esté completo, no tocarlo, no despegarlo, no abrir las áreas valvulares. Y tercero, está este concepto nuevo que es lo que se llama la desarticulación o la maniobra de la bailarina que le llaman ellos, que es cuando tú haces y empujas para acomodar toda esta región. Aquí se desarticula o a veces hay que desarticular lo que para nosotros está prohibido, los cartílagos superiores laterales al hueso nasal, pues ellos sí se logran utilizando estas técnicas desarticularlos para poder corregir esta situación. Entonces, ¿qué cambios ha habido? Pues la técnica de Cottrell básica era hacer la resección del septum en la mera base. Y posteriormente, a finales de los 90, principios del año 2000, viene Ishida, que dice que la resección, pues porque es mejor no hacerla casi en la línea media y que se podía trabajar y estabilizar mejor la pirámide. Y pegadito Ishida
si viene un cirujano muy brillante que es Sam Moss de los Estados Unidos, que dijo, bueno, si tú cortas aquí, yo voy a cortar un poquito más para arriba, ¿verdad? Y posteriormente pues vino el famoso Saban, que yo creo que ahorita es una de las cirugías más utilizadas, que es hacer la resección pegadito aquí donde está todos los cartílagos superiores laterales. Entonces, estas han sido las modificaciones de la cirugía de la preservación del rostro o cirugía rinológica, que para mí las dos son como si fueran hermanos gemelos. En lo que se refiere a la primera nariz que platiqué, pues aparte de la resección, hay que hacer un chorro de cálculos y resecciones de lámina perpendicular del etmoides, fracturas aquí en el área del riñón, resecciones en la lámina perpendicular del etmoides, resecciones en la base del septum y muchas veces incisiones de relajamiento en el septum para poder nosotros enderezar esta nariz intentando no tocar este dorso. Yo lo veo con este doctor que presenta casos muy bonitos y esta técnica siempre se acompaña con esta maniobra que es la desarticulación Gossec, o también se conoce como la maniobra de la bailarina por el famoso split, que tú vas y pegas o empujas todo tu dorso nasal y ahí se desprende o se abre, pero sin desarticularse en el dorso, y ahí se conoce el dorso. Pero aún haciendo esto, en muchos casos tenían este problema de este chipotito que decían, ay, nos queda este piquito hueso, ¿y qué le vamos a hacer? Y ahí salió pues el famoso Bony Cap de Ishida. Ahora, siguiendo esto de acá, pues vemos aquí los diferentes tipos de cirujanos muy renombrados que también tienen resultados espectaculares, como es Finocchi, como es Kovacevic, que es un turco también, que modificaron todas estas tecnologías y hacen los cortes tipo en Z para poder manejar y sin tocar el dorso. Y aquí viene Ishida con el Bony Cap famoso, que este Bony Cap ahorita pues trae a todo el mundo loco, y las últimas innovaciones es que para no tocar aquí el gorrito, pues están haciendo osteotomías aquí laterales para sacar unas cuñitas y pum, ya enderezan el Bony Cap y lo dejan ya muy fijo, ¿verdad? Entonces, pues están trabajando y todo haciéndolo por vía endonasal. Y por último, pues una de las cirugías más utilizadas que yo ya hice un caso y me gustó, pero pues me siento todavía mucho más cómodo por mi tiempo de entrenamiento con otro tipo de cirugía, pues que es la famosa técnica de Saban. La técnica de Saban, pues es hacer el corte lo más alto posible para poder trabajar el dorso nasal y lo aplastamos, o sea, lo empujamos para que se haga y se acomode todo en su región. Pero mientras más alto era el corte, pues venía el problema de estabilizarlo con el septum. Entonces salió este doctor también muy famoso, brasileño, si mal no recuerdo, que él utiliza esta técnica de Spread Roof, que es por medio de puntos poder estabilizar los cartílagos superiores laterales con el septum y todavía se da el lujo de poder modificar su forma a base de estos puntos, y aparte puede hacer osteotomías o recortes para poder hacer estas modificaciones y consigue dorsos muy bonitos y espectaculares y todo por vía endonasal. Y es esta técnica que es la Tetris de un doctor que trabaja en Portugal, una persona joven también muy hábil, que esta técnica se está utilizando mucho para el reposicionamiento del dorso nasal porque es una técnica muy maleable y mucho más controlable. Y es hacer una resección que va aquí desde los cartílagos superiores laterales y después entramos al septum y sacamos el septum y después aquí hacemos una resección en cuña para poder empujar toda esta región y que esto se estabilice y se normalice. Dicen la gente que conoce mucho que está teniendo resultados muy bonitos. Conclusiones, va a continuar este dilema. ¿Qué es mejor hacer con la nariz? Porque tenemos muchos problemas.
No tenemos una ausencia de una clasificación de los tipos de narices. Todavía no llegamos a una conclusión cuál es la nariz ideal en relación al rostro, biotipo y el deseo personal, tanto del paciente como del cirujano. Y actualmente hay un chorro de desviaciones que todavía están clasificadas y tenemos que utilizar un poquito nuestra imaginación para resolverla. Sin embargo, sí se pueden resolver. Van a haber resultados mucho más bonitos y técnicas mucho más avanzadas en el futuro. Por último, si requieren ustedes alguna información, pues pueden encontrar todos mis datos en mi página web, que es www.marionavarro.com. Y pues doy por concluida esta plática. Muchas gracias.